Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto para mí poder compartir este encuentro con ustedes. Vamos a hablar a lo largo de esta charla sobre miocardiopatía periparto. Importante revisar algunos aspectos en relación a su definición, la etiología, epidemiología, fisiopatología, el abordaje diagnóstico y terapéutico y el pronóstico de esta entidad. Revisando un poco, todos sabemos que existen importantes modificaciones hemodinámicas durante el último trimestre del embarazo principalmente y durante el parto, y la insuficiencia cardíaca puede presentarse en el embarazo, asociándose esta a un aumento de la morbilidad y mortalidad materna, independientemente de la etiología de la insuficiencia cardíaca. Aproximadamente el 4% de las internaciones postparto son debidas a patologías cardiovasculares, por eso también es importante tenerlo presente. La miocardiopatía periparto continúa siendo una entidad que es subdiagnosticada y que presenta elevada morbilidad y mortalidad en estas pacientes. Cuando revisamos un poco su definición, hablamos de que la miocardiopatía periparto es una miocardiopatía que implica un deterioro de la función sistólica con una caída de la fracción de eyección menor o igual al 45%. No necesariamente tenemos que tener presente dilatación ventricular, y se presenta en el último trimestre del embarazo o hasta los primeros 5 meses posteriores al parto en mujeres jóvenes previamente sanas. Existen múltiples factores genéticos y ambientales que están implicados en su desarrollo y se la considera un diagnóstico de exclusión. Algo importante, como podemos ver en esta publicación del 2010, lo que se intenta abarcar un poco también para evitar el subdiagnóstico de esta patología, es que si bien uno pone este periodo de finales o el último mes del embarazo y los primeros 5 meses posparto, estos son puntos de corte un tanto arbitrarios y uno tiene que considerarla dentro del último trimestre quizás del embarazo y hasta los primeros 6 meses posteriores al parto. Sí, importante, como yo les mencionaba, es un diagnóstico de exclusión, es una entidad que es subdiagnosticada y es importante que, independientemente de la presencia de dilatación ventricular izquierda, lo vamos a ver también por qué, esta caída y de la fracción de eyección, esta disfunción sistólica presente en estas pacientes. Respecto a la epidemiología, como yo les mencionaba, es subdiagnosticada y la misma tiene una incidencia variable según diferentes regiones y etnias. Hay algunas zonas que son consideradas hotspots, que tienen una alta incidencia de esta entidad, como Nigeria y Haití, con una incidencia que alcanza 1 en 100 o 1 a 300 embarazos, y una incidencia mucho menor en algunos países como Alemania, Estados Unidos y Japón. La mortalidad oscila entre el 2 al 30% de los casos, y acá está implicado también la presencia de la sospecha temprana y por ende el diagnóstico precoz. La utilización de bromocriptina ha mejorado y ha tenido un impacto en la sobrevida y en el pronóstico de estas pacientes. Y hay factores de riesgo que han sido identificados como la edad, la preeclampsia, la diabetes gestacional, mujeres multíparas, embarazos múltiples, la fertilización in vitro, pobreza y etnia africana, entre otros. Respecto a la epidemiología, como pueden ver acá, hay un aumento en la incidencia a lo largo de estos años, sobre todo en su grupo de mujeres entre 40 y 54 años, y esto va de la mano quizás del mejor diagnóstico, ¿sí? de la sospecha, de no tenerla como una entidad subdiagnosticada. De la mano, obviamente, del aumento de la edad materna, de los embarazos múltiples, del aumento quizás en los factores de riesgo cardiovasculares y entre ellos también la eclampsia. Respecto a la prevalencia, solamente como para mencionarles, estos son diferentes regiones, pero podemos ver un poco la distribución de la incidencia o la aparición de la misma en base a antes del parto, durante los primeros 3 meses o entre los 3 a 6 meses posteriores al parto, como pueden ver acá. La gran mayoría de los casos se presentan posteriores al parto, sobre todo en los primeros promedio 3 meses postparto. Respecto a la incidencia, como yo les mencionaba, hay zonas que tienen una incidencia muy elevada. Son zonas sobre todo donde puede haber déficit nutricionales y con un impacto socioeconómico más considerable, y otras zonas donde la incidencia es muy, muy baja, como por ejemplo Dinamarca y Japón. La mortalidad, a pesar de el avance en muchas terapéuticas para el abordaje y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, sigue siendo significativa en esta patología.
Algo importante para ver, vean que en este gráfico podemos ver el gráfico de la izquierda, podemos ver posteriores a lo que es el alta de la paciente, ¿no? Posteriores al parto, la incidencia de esta entidad durante los primeros 3 meses digamos, posteriores al parto, ¿no? Del alta de estas pacientes. Y también los factores de riesgo que están asociados con la incidencia de micorrepatía periparto, que son aquellos que yo les mencionaba, entre ellos la eclampsia, preeclampsia, la presencia de factores de riesgo cardiovasculares, los embarazos múltiples, em, las mujeres multíparas y la edad también mayor a 35 años en las mujeres. Respecto a los factores de riesgo, vamos a tener los factores de riesgo generales, los factores de riesgo cardiovasculares que se pueden presentar y aumentar el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, que son todos aquellos que nosotros conocemos, pero tenemos también algunos factores de riesgo específicos que, como podemos ver acá, están asociados a la edad materna, a las mujeres multíparas, a los embarazos múltiples, a la presencia de obesidad y también a el bajo nivel socioeconómico, que esto también va de la mano de ser ciertos déficits nutricionales. Entonces uno puede hablar de que tenemos factores de riesgo generales, factores de riesgo asociados al embarazo y otros factores de riesgo que quizás puedan estar asociados digamos, a la paciente en sí o a la condición, digamos, socioeconómica y cultural de nuestras pacientes. Respecto a la fisiopatología, es importante que al momento se dice que la entidad es desconocida, pero en realidad esto va de la mano que hay múltiples hipótesis y estamos hablando de que hay múltiples factores fisiopatológicos que pueden predisponer la aparición de esta entidad. Factores genéticos como el truncamiento de la titina, cierto componente autoinmune en estas pacientes, de infecciones virales, toda la respuesta inflamatoria que va de la mano de lo que es el embarazo en sí, déficits nutricionales, cambios hormonales, todo lo que es el estrés oxidativo y todos los cambios hemodinámicos asociados a esta entidad, y la disfunción vascular. Parte de todo esto se podría pensar y se podría considerar de la mano también del rol que tiene la prolactina y los fragmentos de la degradación de la prolactina, como el fragmento 16 kilodalton, que sabemos que está asociado a daño miocítico, daño miocardiocítico y también a nivel de disfunción endotelial. Entonces, respecto a la fisiopatología, sí de remarcar el rol que tiene los factores de degradación de la prolactina, como yo les mencionaba, a nivel de lo que es el daño oxidativo, el daño metabólico, a nivel del miocardiocito, y también a nivel de lo que es la microcirculación, sea a nivel endotelial. Cuando tenemos que pensar en el abordaje diagnóstico, de la mano que tenemos una expresión clínica que va a ser muy variable, es de ahí que es importante tener una alta sospecha clínica para precisamente evitar el subdiagnóstico de esta entidad. El cuadro puede tener presentaciones muy leves, quizás que pasen desapercibidas de la mano de quizás el agotamiento y el estrés y la fatiga que puede tener una paciente que ha sido mamá hace muy poco tiempo, pero también es importante que puede presentarse presentando fatiga, disnea, cuadros de edemas leves, signos de insuficiencia cardíaca derecha leve, que esto también puede pasar desapercibido en el contexto de una mujer puérpera, pero puede haber cuadros también muchísimo más graves, como es el edema agudo de pulmón, hasta inclusive el shock cardiogénico. La ecocardiografía va a ser clave y nos va a ayudar. La presencia de BNP elevado, la presencia de marcadores para detectar insuficiencia cardíaca también nos va a ser de ayuda. Y esto nos va a orientar si estamos ante una alta probabilidad de sospecha clínica de miocardiopatía periparto o si podemos quizás descartar la misma. Como yo les mencionaba, al inicio de los síntomas, la gran mayoría de los casos puede presentarse en los primeros 30 a 90 días después del embarazo. Respecto a los estudios complementarios, no vamos a entrar en detalles en cada uno, pero sí importante saber que tenemos múltiples estudios que nos van a ser de ayuda, desde lo que es obviamente un examen clínico completo, exhaustivo, el electrocardiograma, la presencia de arritmias, la radiografía de tórax, laboratorio con la ayuda de biomarcadores también, la ecografía cardíaca, tomografía y resonancia también, si es que tenemos disponible, también es importante, cinecoronografía, obviamente que esto va a ir de la mano también de los factores que pueda tener esta paciente para que uno pueda considerar
enfermedad coronaria como causa de todo esto y descartar en ese caso la miocardiopatía periparto. Y en algunos casos más extremos, la biopsia endobiocardica, donde sabemos que ya este diagnóstico invasivo ha sido reemplazado con los estudios por imágenes, sobre todo la posibilidad de realizar una resonancia magnética nuclear cardíaca. Respecto a los estudios de laboratorio, como yo les mencionaba, hay muchos biomarcadores que nos van a ser de utilidad, entre ellos el BNP, y otros que quizás están en estudio y no están tampoco desarrollados en nuestro medio. Algo muy importante es tener en cuenta todos los diagnósticos diferenciales que podemos tener cuando sospechamos una miocardiopatía periparto, ¿sí? En una mujer joven, quizás sin ningún tipo de antecedente previo, podemos tener cuadros como embolia pulmonar, el síndrome de embolia del líquido amniótico, un cuadro de asma exacerbado, y también podemos detectar y diagnosticar una miocardiopatía dilatada en una paciente que era previamente sana, que no tenía el diagnóstico, pero sí tenía una miocardiopatía previa y que en todo el contexto de los cambios hemodinámicos hormonales del embarazo manifiesta la clínica de insuficiencia cardíaca. Entonces es importante tener un poco todo este abanico de diagnósticos diferenciales en mente cuando sospechamos esta entidad. Respecto al tratamiento, es importante un enfoque multidisciplinario. Vamos a tener tratamiento farmacológico y soporte hemodinámico en base a la gravedad y a la clínica que tenga nuestra paciente. El tratamiento farmacológico en realidad es el tratamiento para abordar, digamos, la insuficiencia cardíaca, en este caso con fracción de eyección deteriorada, reducida o levemente reducida, que son los 4 pilares que conocemos: antihipertrónicos, glifosinas, vasodilatadores, beta bloqueantes y el requerimiento de diuréticos también. Obviamente, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero tenemos que tener en cuenta en qué etapa se encuentra nuestra paciente, porque hay drogas que vamos a poder o no utilizar en base a si ella se encuentra en una etapa de finalización de su embarazo o ya en una etapa postparto. Respecto al soporte hemodinámico, vamos a requerir quizás inotrópicos o un soporte mecánico. Este soporte circulatorio y mecánico muchas veces puede ser puente a la recuperación. Puede ser también puente al trasplante y en algunos casos quizás no en nuestro medio por las limitaciones económicas, en aquellos casos que no haya mejoría y por algún motivo tengamos una contraindicación para el trasplante cardíaco, pensar en la terapia de destino. También muchas veces es importante considerar la finalización del embarazo. Obviamente esto va a depender si estamos frente a un feto viable o no, depende de la etapa del embarazo. En el caso que estemos con un embarazo de menos de 34 semanas, la utilización de esteroides para la maduración pulmonar fetal y que sí podamos avanzar a un parto posterior. Se recomienda el parto eutóxico, si un parto por vía vaginal como elección, para evitar tener que someter a la paciente a una anestesia general y a una cesárea. El rol de la bromocriptina ha cobrado importancia, como ya les mencionaba, porque al bloquear la liberación de prolactina, obviamente vamos a evitar de esta manera que se libere prolactina, que se fragmente la misma, y de esta manera evitar toda esta vía fisiopatológica que yo les mencionaba, que tiene un rol importante en esta entidad. Hay un acrónimo, BORD-SCHEM, que en realidad intenta resumir aquellas drogas que son útiles en esta entidad, y obviamente siempre teniendo en cuenta en qué etapa nos encontramos, si estamos durante el embarazo o ya estamos en una etapa postparto. La incorporación de la bromocriptina para inhibir la lactancia, inhibir la liberación de prolactina. La utilización de las drogas ya conocidas, este cuádruple esquema para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La incorporación de la anticoagulación, de los vasodilatadores como parte de esta cuádruple terapia que ya les decía para tratar la insuficiencia cardíaca, y la incorporación también de los diuréticos. En aquellos casos que tengamos una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección menor al 40%, menor al 35%, o que tengamos arritmias, sí que hayamos detectado taquicardia ventricular sostenida o muerte súbita, estamos frente a una paciente que va a requerir el implante de un CDI como prevención secundaria de muerte súbita. No lo tenemos disponible en nuestro medio, pero sí se recomienda, en el caso de estar disponible, los chalecos desfibriladores, porque se pueden utilizar durante los primeros 6 meses y en el caso que no haya más arritmias y que la paciente mejore su fracción ventricular, podamos suspender la utilización de los mismos y evitar así quizás el implante de un cardiodesfibrilador. Entonces, como yo les mencionaba, respecto al tratamiento, una forma de acordarnos el esquema que tenemos que tener es este acrónimo BORD, que incluye todas estas drogas e intervenciones que tenemos que incorporar en estas pacientes.
Respecto a la bromocriptina, hay diferentes publicaciones, hay diferentes esquemas, hay estudios que han demostrado que la utilización durante una semana con una dosis menor o la utilización durante 8 semanas, inicialmente con una dosis más alta y durante 2 semanas y después la reducción a una dosis menor durante las 6 semanas restantes, ambos esquemas han sido de utilidad para lograr a los 6 meses de su incorporación la mejoría en lo que es la fracción de eyección ventricular izquierda, así la mejoría de este deterioro ventricular izquierdo. Respecto al tratamiento, algo importante, esta es una publicación del 2016 que habla de distrés cardiopulmonar, en realidad refiriéndose a lo que es la presencia de edema agudo de pulmón o de shock cardiopulmonar, ¿sí? De un shock cardiogénico, de un estadio avanzado, un estadio extremo en estos pacientes. Es importante en estos casos tener en cuenta esto, ¿no? Si la paciente se presenta con una insuficiencia cardíaca leve o si la paciente se presenta ya con un estadio mucho más avanzado, inclusive un shock cardiogénico. En estos casos, obviamente, que el abordaje va a ser de sostén hemodinámico, con inotrópicos o con soporte circulatorio mecánico, y en base a la recuperación o no de esta miocardiopatía, pensar en la necesidad del destete del soporte o en la necesidad de avanzar a terapias precisamente avanzadas, valga la redundancia, como puede ser en nuestro medio el trasplante cardíaco. Vamos a tener y tenemos disponibles nuevas terapias, entre ellas la ya mencionada bromocriptina y otras terapias que también muchas están en investigación. Eh, Algo para mencionar también que siempre tenemos que tener en cuenta, como yo les mencionaba previamente, las drogas que utilicemos, las drogas que incorporemos, van a estar recomendadas o van a estar quizás contraindicadas en base a la etapa en la que se encuentre nuestro paciente, y esto es clave tenerlo en cuenta. Por eso también es importante este abordaje multidisciplinario de la mano también del ginecólogo, de la mano del obstetra. Respecto al pronóstico, importante que hasta inclusive el 50% de nuestros pacientes pueden lograr una recuperación total a los 6 meses del diagnóstico. Esto es obviamente con un diagnóstico precoz y una intervención temprana. La recuperación parcial se puede dar hasta el 30-40% de los pacientes. Esto es una mejoría en la clase funcional y una mejoría en la fracción de eyección mayor al 10% sobre la FAI basal de nuestro paciente, y entre el 10 al 15% de los pacientes puede que no logremos recuperación, que persista la disfunción severa ventricular, que persista el deterioro en la clase funcional y que tengamos que pensar en soporte circulatorio mecánico, o ante la recuperación, o ante el trasplante, o en aquellos casos donde sea posible, como terapia de destino, donde no sea viable quizás el trasplante cardíaco, por algún motivo tengamos una contraindicación absoluta. Acá juega un rol muy importante para intentar predecir el pronóstico, cuáles son estos predictores precisamente de mala evolución, que son la presencia de dilatación ventricular izquierda, un deterioro severo, muy severo en lo que es la fracción de eyección, la presencia de deterioro del ventrículo derecho también asociado al deterioro del ventricular izquierdo, la presencia de una miocardiopatía postparto, periparto ya en un embarazo anterior también, y también cuando se presenta postparto y no en los últimos meses del embarazo, y la presencia de raza negra. Este es un estudio que a mí me gusta y me gustó traerlo a colación a la clase, que en realidad analizó entre el 2004 y el 2010 pacientes con miocardiopatía periparto, mostró que más o menos casi el 3% de los pacientes habían evolucionado a shock cardiogénico. De estos pacientes, 1,5% había requerido soporte circulatorio mecánico. De estos pacientes, el 0,5% había requerido un trasplante cardíaco. Prácticamente la mitad de las asistencias fueron a trasplante cardíaco, es decir, no mejoraron. Hubo TEP también casi en el 7% de los casos, arritmias ventriculares casi en el 20% de los casos, perdón, taquicardia ventricular, muerte súbita en un porcentaje cercano al 4 y al 2% respectivamente. El implante de un cardiofibrilador se realizó casi en el 3% de estas pacientes, y la mortalidad fue cercana al 10% a los 30 días del diagnóstico y cercana al 30% a más de 6 meses del diagnóstico de esta entidad. Entonces, es importante que hasta casi, aunque tengamos un impacto muy significativo en la morbilidad y mortalidad, casi el 50% de las pacientes pueden normalizar, mejorar, inclusive normalizar su función ventricular. Es importante que en aquellos pacientes de alto riesgo la mortalidad puede ser cercana al 30%.
y que en los embarazos subsiguientes, por eso es tan importante el consejo genético y la contraindicación de un nuevo embarazo, va a aumentar mucho más lo que es la morbilidad y la mortalidad de estas pacientes. Embarazos posteriores, como yo les decía, que es clave el consejo genético, la participación de un equipo multidisciplinario y la contención de la paciente y todo su contexto familiar, la recomendación de utilizar anticonceptivos, el DIU o el ligamiento tubario. Y respecto a los embarazos posteriores, en el caso que ya estemos frente a un embarazo posterior a en una paciente que ha tenido una miocardiopatía periparto, hay un esquema de seguimiento, hay que hacer, obviamente son embarazos de alto riesgo, y hay un esquema de seguimiento muy importante a realizar para precisamente intentar detectar precozmente una, una descompensación en estas pacientes, que es como se puede ver acá, desde el momento de la concepción, el primer trimestre, el segundo trimestre, un mes previo al parto, al momento del parto y posteriormente al parto. A la fecha, todavía continuamos con muchos puntos de investigación, muchas líneas de investigación en esta miocardiopatía y muchas áreas de interés que se encuentran en estudio. Acá tenemos un listado de las mismas, desde lo que es la fisiopatología, de lo que es el abordaje diagnóstico y de lo que es el manejo de estas pacientes. Solamente les quiero dejar algunas citas que me parecen importantes que puedan leer más en detalle, que son interesantes en relación a esta miocardiopatía y que excede el límite de la clase para poder discutirlas en detalle el día de hoy. Sí, mencionarles que hubo un registro de miocardiopatía periparto que se realizó en estos últimos años, donde nosotros participamos dentro de, como país, con la incorporación de 6 pacientes, fueron 53 los países que colaboraron, que en realidad buscaron ver a nivel mundial el impacto de esta miocardiopatía y aquellos factores en común y diferencias para detectar también puntos de mejora. Se vio que si bien hay muchas diferencias socioeconómicas, las presentaciones eran bastante similares y se vio que había un impacto muy importante en la incidencia de eventos embólicos a nivel mundial y también en la persistencia de la insuficiencia de la insuficiencia cardíaca más allá del mes del diagnóstico de estas pacientes. Y se habla mucho y se hace hincapié en el abordaje multidisciplinario de las mismas. Esto también lo muestro a modo de resumen. Ya hace unos años hicimos una, mm, un análisis y una publicación respecto a esta entidad en nuestro centro, como centro de derivación para evaluación y para trasplante cardíaco, y de 28 pacientes que se presentaron con miocardiopatía periparto, se analizó la mortalidad hospitalaria, el requerimiento de trasplante cardíaco y la mortalidad alejada. Casi 40% eran primigestas, eran pacientes jóvenes, como pueden ver acá. Se realizó monitoreo hemodinámico y se realizó biopsia endomiocárdica. Y se pudo ver que de estas pacientes, la mitad presentó shock orogénico, tanto durante el ingreso como durante su evolución. Y de estas 14 pacientes analizamos características clínicas, hemodinámicas y también ecocardiográficas. De estos pacientes, como yo les mencionaba, 14, el 50% presentó shock orogénico, todos requirieron inotrópicos y algunos de estos pacientes, como pueden ver acá, 6 de los mismos requirieron soporte circulatorio mecánico y de estos pacientes, como se puede ver aquí, algunos requirieron sí la necesidad de trasplante cardíaco digamos, un trasplante cardíaco de emergencia y otros también por shock orogénico refractario, también requirieron lo que es trasplante cardíaco. Y respecto a lo que es el seguimiento de estas 10 pacientes, sí, tengamos en cuenta que muerte hospitalaria y trasplante cardíaco requirieron, como ya les decía, 4 pacientes y durante el seguimiento de los otros 10 pacientes requirieron trasplante en forma diferida 4, 2 pacientes evitaron y 4 pacientes mejoraron su fracción de eyección. Por eso mencionar la importancia de quizás la identificación precoz, ¿no? Y un abordaje temprano de esta patología. Esta es una publicación que también es interesante y que les dejo la cita para que puedan leerla, que habla un poco también, remarca lo que es la definición, los factores de riesgo, cómo es el manejo durante el embarazo y el puerperio, y todavía aquellos puntos de discusión que tenemos a futuro.
Menciona y hace hincapié en todos los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta en esta entidad. También deja el detalle de estas drogas que tenemos que tener en cuenta y cuáles están indicadas o contraindicadas, estemos hablando del embarazo y estemos hablando de la lactancia, para tenerlo en cuenta. Y como mensajes para llevar a casa, tener presente que es una entidad poco frecuente, pero que tiene elevada morbilidad y mortalidad, que es frecuentemente subdiagnosticada, por eso requerimos de una alta sospecha clínica, que es importante y es clave el diagnóstico precoz y el inicio temprano de tratamiento, que vamos a tener todas ciertas consideraciones especiales, como ya les decía, en base a qué etapa estamos para ver qué terapéutica dejar, en base a qué grado de insuficiencia cardíaca tiene nuestro paciente para ver qué terapéutica implementar y si requiere quizás derivación en un centro de alta complejidad para soporte circulatorio mecánico y eventual trasplante cardíaco, y la importancia del consejo y la planificación familiar. Muchas gracias.